Aristegui, en vivo. Regresamos. Denise Dresser y Sabina Berman. Mesa de análisis. Bueno, entramos en la parte final de la semana en este viernes. Saludo a Sabina, saludo a Denise. Buenos días y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a las dos, gracias por estar aquí. Y bueno, muchos temas, muchísimos temas, pero bueno, desde luego marca esta semana también el tema de los nombramientos, este anuncio que ha hecho el presidente sobre cambios en su gabinete legal y propuestas de nombramientos que ya se han ido corroborando en la semana misma. Y bueno, pues estamos viendo cómo se nombra a la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, como coordinadora general de Puertos y Marina. Ese es uno de los nombramientos que se ha destacado, por supuesto. Tatiana Cloutier como secretaria de Economía, el nombramiento que se lanzó para el INEGI con Graciela Márquez Colín, que ya fue aprobado también en el Congreso. Está el nombramiento de la subgobernadora, que también ya fue corroborado por el Senado. En fin, nombramientos, la tesorera, que es la doctora Elvira Concheiro, y bueno, pues nombramientos de mujeres para formar parte de estos espacios de responsabilidad pública. ¿Cómo los viste, Denise? La paridad de género que se confirma con estos nombramientos es necesaria para los cargos públicos, pero creo que no sustituye la necesidad de contar con buenos perfiles. Esto es tan cierto hoy como en sexenios pasados, cuando también criticábamos nombramientos de mujeres que terminaban siendo adelitas. Exigir que las mujeres nombradas cumplan con el perfil necesario no es ser antifeminista ni es violencia de género, es ser congruente, porque las críticas que se enarbolan hoy contra algunas de las nombradas son similares a las que se hicieron en el pasado a Elbester Gordillo, a Marta Sagún, a Margarita Zavala, a Rosario Robles, a la ministra contratista. Y la labor de todos nosotros es demandar funcionarios y funcionarias capaces al margen de su género y no solo aplaudir porque sean todas mujeres. Un primer acto de corrupción es aceptar puestos para los que no se está preparado. Los nombramientos del presidente tienen claroscuros. Unos sí merecen reconocerse y otros son cuestionables. Lo bueno me parece, por ejemplo, Galia Borja, con experiencia, preparación profesional adecuada, va a enriquecer la Junta de Gobierno del Banco de México y tiene una trayectoria ascendente en puestos de confianza técnicos. Creo que va a proveer confianza de que actuará con autonomía al margen de presiones políticas. Llega en una coyuntura complicada ante la reforma a la ley del Banco de México, que es muy grave, como lo reconoció incluso Gerardo Esquivel. Lamentable que se hayan aprobado reformas que ponen en riesgo las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del banco. Lo malo, y después de esta intervención voy a parar para escuchar qué tiene Sabina que decir, lo malo sí me parece Elvira Concheiro. Sin ninguna experiencia relevante, va a estar al frente de la tesorería, que es la caja de la federación, es de donde se expiden todos los cheques, o si se autorizan las transferencias de recursos a las secretarías y entidades gubernamentales. Es ahí, por ejemplo, donde van a ir a parar los recursos de los fideicomisos extinguidos para ser entregados supuestamente de manera directa con criterios que todavía no conocemos. La doctora Concheiro no tiene un perfil técnico, jamás ha administrado dinero público, desconoce normas y procedimientos y prácticas. Parece un nombramiento que se da por cercanía y afinidad ideológica, pero ninguna formación técnica. El presidente ha nombrado a una defensora militante de la 4T en un puesto que no debería 4Tizarse. Gobiernos funcionales obligan a que sus tesoreros sean puestos de carrera, libres de vaivenes políticos, y ahora el presidente le da las llaves de la caja a alguien que presume como honesta, y no dudo que lo sea, pero que no sabe cómo cuidar esa caja y probablemente hará lo que le pidan que haga con ella.
Sabina, ¿qué dices? Bueno, antes de entrar al apasionante tema de la tesorera marxista, y yo también quisiera dar una visión panorámica. Lo primero que hay que decir es que es muy bueno que en el gobierno haya mujeres en lugares claves y se vea más como la sociedad donde las mujeres somos la mitad. Pero a diferencia de algunas mujeres optimistas, yo no leo los recientes nombramientos de mujeres como un acto feminista del presidente. Es importante entender que el feminismo no consiste en que muchas mujeres tengan puestos de poder, a menos que esas mujeres implementen políticas públicas que cambien las condiciones de vida de todas las mujeres. Y eso todavía no ha ocurrido, aunque puede ocurrir y precisamente en este gobierno. Las mujeres de este gobierno podrían y tendrían que reunirse en una convención, así sea una convención por Zoom, y tendrían que pensar juntas cómo mejorar la vida de las otras muchas mujeres. Pero lo dicho, eso todavía no ocurre. Yo creo que lo que delatan estos nombramientos de mujeres es más bien que al presidente le gusta trabajar con mujeres. Alguna vez fui a una reunión abierta al gabinete, habían otros observadores civiles que habíamos sido invitados a la presentación del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Y cuando el presidente entró al gran salón, se notó que el presidente tenía otro tipo de relación con las mujeres de su equipo, más cálida, más afectuosa. A los funcionarios los saludaba de lejos, alzando la mano, así con el envés hacia ellos, como los priistas solían hacerlo, pero a ellas les sonreía muy abiertamente y a las más cercanas les mandaba un beso, ¿no? Lo ponía en la mano y lo lanzaba. Era el caso de Claudia Sheinbaum, de Olga Sánchez Cordero, de María Luisa Alcalde, de Tatiana Cloutier, de otras más. Ahora, ¿por qué le gustan las mujeres en su gabinete al presidente? Hay quienes dicen que porque son adelitas. O otra metáfora para nombrar que son floreros, que donde se les ponga se están quietas y sonrientes. Denise, yo creo que eso es misoginia. Yo no llamaría a una mujer florero a Claudia Sheinbaum, que gobierna la ciudad más grande del planeta. Tampoco llamaría a florero a Tatiana Cloutier, ni a la doctora Márquez, ni tampoco a la doctora Concheiro, de la que creo que debemos hablar más largo. En cambio, sí llamaría floreros a algunos secretarios hombres, como al secretario de Salud, que no hemos visto desde hace 2 años. Un señor que navega con tan bajo perfil que más bien es un fantasma. Pero por más que la cultura machista quiere imaginarse que las mujeres tenemos vocación de floreros, la verdad es que hay floreros hombres y floreras mujeres. Adelitos hombres, adelitas mujeres. Sí. Aquí algo está pasando con el sonido. Se perdió la señal con Sabina. Aguántame un segundo, Sabina. Se está perdiendo la señal y algo está pasando acá. Te dejamos oír, Sabina. No me digas, bueno, yo decía... Ahora sí te oímos. A ver, ¿sabes qué pasó? Hubo aquí un ruido medio raro. Pero a ver, perdón, yo ya no sé si soy yo o ustedes o algo pasó, pero no se escuchó un cacho de lo que dijiste, Sabina. ¿Te importa si retomamos el hilo contigo en la parte donde, bueno, pues estás... ¿Me escuchan? ¿Ustedes Sí. me escuchan, Sabina? Sí, te escuchamos. Yo te escucho. Sí, me escuchas. Me escucha Denise y me escucha Sabina. Espero que nos escuche el público, sobre todo que nos escuche el público. Déjame pedirte, Sabina, si no te importa, si retomas el hilo de lo que nos estás planteando sobre esta revisión que hace respecto a mujeres en el gabinete. Y bueno, has hecho todo un recuento de la relación del presidente con sus colaboradoras mujeres. Y bueno, pues estabas en el punto de tu crítica al secretario de Salud. ¿Retomas el hilo, Sabina? Claro que, por ejemplo, el secretario de Salud, más que secretario florero, es un fantasma, no lo hemos visto en 2 años, y eso en medio de una pandemia. Entonces concluía diciendo que por más que la cultura machista quiera hacernos imaginar que las mujeres tenemos vocación de floreros,
La verdad es que hay floreros hombres y floreras mujeres. Yo creo que es el caso de y decía, y Adelitas mujeres y Adelitos hombres. Yo creo que en el caso de los nombramientos que ha hecho el presidente no hay floreros ni Adelitas. Denise, a ver aquí, ¿Sí? es que yo tengo un problema, tengo un pequeño problema y voy a corregirlo. Denise, ¿qué dices de lo que dice Sabina? Estoy de acuerdo. Y por eso me pregunto si realmente importan tanto los nombramientos, dada la dinámica del gabinete con este presidente, porque con demasiada frecuencia veo a miembros de este gabinete, hombres y mujeres, callados y calladas, disciplinados y disciplinadas, soldados y adelitas, floreros y floreras, escuchando sin cuestionar, oyendo sin chistar, marchando al ritmo del tambor mañanero. Y lo sabemos por quienes nos han relatado las reuniones del gabinete, que en esas juntas de trabajo el presidente propone y su equipo dispone, ya sean hombres o mujeres, da una orden y los demás la acatan, sin preguntar si viola la ley, cumple con la Constitución, es una mala política pública o tendrá efectos contraproducentes. Y lo preocupante es un gabinete en el que no hay mucha deliberación, no hay mucho debate, y en algunos casos muy significativos, por ejemplo, el secretario de Salud y otros, lo que se ha apreciado no es necesariamente la preparación, sino la lealtad, el silencio, no el conocimiento, sino la afinidad ideológica, la voluntad para no tener voluntad y la conversión de los colaboradores y colaboradoras, algunas de ellas muy valiosas, pero que han guardado un pesado silencio, por ejemplo, en el tema de las marchas feministas, en los recortes presupuestales a los programas de género, los recortes brutales al Instituto Nacional para las Mujeres, la cancelación de las estancias, la cancelación de las casas de la mujer indígena, por ejemplo. Entonces, sí, lo lamentable es que la presencia de mujeres en el gabinete no necesariamente se ha traducido en una agenda de políticas públicas que haga avanzar la causa de las mujeres. Pero si quieres, Sabina, regresamos específicamente a estos nombramientos. Sí, cómo no. Carmen. Ya estoy de regreso. Tuve aquí problemas con mi conexión, pero estoy de regreso. A ver, Sabina, ¿qué dices tú? Perdóname. Bueno, yo creo que Denise está describiendo una monarquía absoluta y sexenal. Es verdad, López Obrador propone y el gabinete dispone, es decir, ejecuta. El presidente pone y quita funcionarios y luego les llama por teléfono y les instruye qué hacer. Y sí, según las descripciones de miembros del gabinete, hay poco debate en el gabinete en general. Pero recordemos de dónde venimos. Ya en 1972, Cosío Villegas acuñó la expresión monarquía absoluta sexenal. Eso fue hace 50 años, así nombró a la presidencia de nuestro país. Lo único que cambió de 1972 hasta acá es que la monarquía sexenal y absoluta ya no es hereditaria por vía transversal, como en tiempos de Cosío Villegas. Ahora el presidente no nombra a su sucesor, sino que el poder ejecutivo se transmite por medio de una votación donde varios partidos tienen teóricamente la misma oportunidad de capturar por 6 años el trono del monarca. Por lo demás, el presidente López Obrador se parece muchísimo al CEO de una empresa privada, de una empresa ultra neoliberal. Lo que ordena el CEO se hace. Si llama a un ejecutivo, no es para platicar con él, es para darle instrucciones.
y el debate al interior de su mesa de ejecutivos es mínimo. La verdad es que la democracia es una rareza en nuestra época. Es más una aspiración que una realidad. Yo creo que criticar a este gobierno por la sujeción muy evidente de sus secretarios al presidente es inútil e injusto si lo comparamos con sexenios anteriores. Me parece más útil criticar a este gobierno por lo que logra durante esta monarquía temporal. ¿Qué logra para el país? Y creo que sí vale la pena, Denise, que hablemos de la doctora Concheiro. Creo que sería lógico que te molestara muchísimo el nombramiento de la doctora Elvira Concheiro. ¿Por qué? Porque la doctora Concheiro, que va a ser la tesorera de la Nación, es doctora en sociología, no en economía. Es una académica, y no del ITAM o de Harvard, sino de la UNAM. Y aquí crece la alarma de mis amigos neoliberales. Fue miembro del Partido Comunista. Y ya para los niveles de espanto máximo, ha escrito varios libros con Marx en el título. Entre ellos, Reencuentro con Marx, Partido y Praxis Revolucionaria. Una tesorera de la Nación marxista. Antes de alarmarme, yo también quiero considerar lo obvio. Marx inventó el lenguaje económico allá en el siglo XIX, precisamente para centrar los nuevos procesos que había creado la repentina y rápida industrialización, especialmente la concentración de la riqueza en los nuevos industriales y la aparición de una pobreza miserable en los campesinos convertidos en obreros. Ese lenguaje marxista, se nos olvida, es el lenguaje económico con que aún hoy ciframos lo colectivo, igual la gente de izquierda o los neoliberales. Yo creo que ese lenguaje le será muy útil a la doctora Concheiro para ser tesorera de la Nación. La doctora ha dicho con todas sus palabras a qué va la tesorería. Va con un encargo del presidente muy claro. Va a vigilar que los dineros públicos lleguen a los pobres y no a la cima de la pirámide. Va a idear conductos más breves y que sean menos susceptibles de ser agujerados por la corrupción, como lo fueron en el pasado los largos conductos neoliberales. A eso va. Yo recuerdo... A ver, Denise, ¿qué dices? ¿Qué dices de esta parte? Porque vamos a entrar a una pausa, necesitamos una pausa. ¿Qué dices de esta parte sobre la doctora Concheiro, lo que está diciendo Sabina? A ver, Sabina, no me molesta en lo absoluto que no sea del ITAM. Ese no es el problema. Yo misma reconozco que muchos economistas y muchas personas preparadas que egresaron de esa institución son responsables de pésimas políticas públicas y de haber cerrado los ojos frente a la corrupción. No me molesta que la doctora sea de la UNAM y no me molesta que sea marxista. Creo que lo que deberíamos preguntarnos es si tiene el perfil técnico y legal. Yo te invitaría, Sabina, a que leyeras la ley sobre qué perfil debe tener una persona que ocupa la tesorería. Y ahí establece muy claramente 12 años de experiencia y licenciatura en actuaría, matemáticas o economía. El problema de ser quisquillosos, de no ser quisquillosos, de simplemente dejarla pasar, es que entonces se avalan argumentos de que el fin justifica los medios. Y entonces la ilegalidad de nombrarla se avala porque llega con buenas intenciones. Tú dices, va a vigilar que los dineros lleguen a los pobres. Perdón, pero esa no es la labor de la tesorería. La tesorería no es un puesto político donde se coloca cercanas. La política económica se hace en Hacienda, en la tesorería.
que en todo gobierno solamente debe cuidar que los fondos se distribuyan conforme al presupuesto y las reglas. Entonces, justificar esto diciendo, pues es lo mismo que hacían otros presidentes y también nombraban a personas con malos perfiles. Fue el caso muy criticado por mí y por muchos de Paloma Merodio, enviada al INEGI porque era cercana a Enrique Peña Nieto y tampoco cumplía con el perfil. El decir que López Obrador es similar a sus antecesores porque esto es una monarquía sexenal, pues, y que se parece a los presidentes del pasado, creo que eso debería sorprendernos y preocuparnos en pleno siglo XXI, porque entonces significa una justificación de una forma de ejercer el poder que Daniel Cosío Villegas criticó, porque era antidemocrática, porque era poco profesional, porque no establecía pesos y contrapesos, porque permitía que el presidente se comportara precisamente como eso, un monarca, y que la lógica de la política económica se determinara desde la cabeza del monarca, no en función de una deliberación democrática que además este gobierno ofreció. Déjenme entrar en la parte final de esta parte de la mesa. Sabina, para cerrar, ¿qué dirías si nos vamos a un corte? ¿Cómo no? El tema, creo que no me entendiste. Sabina, Sí. Un último comentario de este tema. Al final de cuentas, bueno, pues está ahí la discusión y el debate sobre estos nombramientos. ¿Cómo cierras esta parte de la mesa? Sí, yo no justifico la falta de democracia. Me gustaría vivir en más democracia, pero creo que tenemos que aceptar nuestro momento histórico y estamos viviendo en una monarquía sexenal, no absoluta, sí hay contrapesos, pero no son tantos como quisiéramos y no son los que determinarían una verdadera democracia. Pero aquí estamos, entonces no es momento, creo que que es inútil desviarnos a la crítica de esto que es un hecho histórico. Por otra parte, Denise, yo te he escuchado exigir que este presidente cumpla con una de sus principales promesas, que es la de separar el poder público del poder económico. Entonces, de verdad me sorprende que no te encante que haga tesorera a una marxista. En eso son expertos los marxistas. ¿Queremos nuevos resultados? Pues necesitamos nuevos métodos y, por tanto, necesitamos operadores distintos. Este no es el momento de los tecnócratas. Este es el momento de personas que tienen una visión del cambio histórico en donde nos queremos enfilar. Déjenme hacer una pausa, volvemos, Denise, Sabina, en un momento más. Saludos a las estaciones del Grupo Radio Centro que están escuchando esto y necesitan este corte de estación. Volvemos. Lo mejor de Aristegui Noticias. Durante la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras la intervención del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, una jueza del Estado de México decidió liberar a un joven que permanecía en prisión pese a 4 protocolos de Estambul que comprobaban tortura. Ayer mismo envié una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él me respondió ayer de que iba a intervenir por tratarse de un asunto urgente de atención a una violación de derechos humanos. La juez encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven y hoy a las 3:30 de la mañana salió del penal de Guasave.
La periodista Judith Valencia acudió a la conferencia matutina de este viernes a Palacio Nacional para confirmar que su hijo Rafael ya fue liberado luego de la intervención del presidente y del titular de la Suprema Corte. Quiero agradecer porque hoy, hace 15 días expuse públicamente mi caso, ayer estuve de nuevo aquí y hoy ya liberaron a mi hijo Rafael, que estaba preso, vine, expuse el caso y así como lo expuse públicamente quiero venir a agradecerle que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre. Yo le agradezco mucho de todo corazón, tengo el corazón en la mano y no tengo palabras. La directora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, informó los ingresos que la venta de cachitos por la rifa del avión presidencial generó. Como resultado, 1,823,676,500 pesos. Se pagaron en premios 1,272,727,260 pesos. Pagos de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación, 286,817,590 pesos. El remanente o utilidad del sorteo que se dio como apoyo al INSABI fue de 264,131,650 pesos. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Una ola de indignación en Estados Unidos provocó un video muy difundido en redes sociales donde se aprecia a un entrenador de fútbol americano reprendiendo a golpes a un niño de 9 años durante un partido en Florida. Entre los muchos que reaccionaron están LeBron James, estrella de Lakers de Los Ángeles en la NBA, así como Shannon Sharpe, ex ala cerrada de Broncos de Denver y Cuervos de Baltimore en la NFL. No puede ser, si yo estuviera ahí, aunque no sea mi hijo, tendríamos más que palabras, lo juro, escribió The King James en sus historias de Instagram. En tanto, Sharpe fue mucho más explícito. Si fuera mi hijo, cargaría con su maldito trasero. Incluso si no lo fuera, lo azotaré. No dejaré que nadie se aproveche de los débiles o vulnerables frente a mí. No va a pasar, escribió el ahora presentador. El suceso ocurrió en la categoría para niños de 8 a 9 años durante un partido de los Savannah Gators durante el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil. El iracundo entrenador, identificado como Alexis Koff, golpea hasta en 2 ocasiones al pequeño en el casco y lo arroja al piso. Según el sitio International Business Times, el entrenador fue expulsado de por vida y enfrentará cargos en Florida. Posteriormente, Koff ofreció una disculpa pública en redes sociales. Me disculpo por mis acciones sobre lo sucedido hoy. Al final del día, soy un hombre y no voy a dar ninguna excusa por lo que hice. Estaba equivocado. Me disculpo con él, con los niños, con la ciudad y la familia, señaló. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @aristegui_online. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. La pandemia. José Ramón Cosío. Viernes, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Regresamos. Denise Dresser y Sabina Berman. Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana de viernes con Sabina y con Denise, y bueno, hay un montón de temas, pero un asunto importante sin duda tiene que ver con lo que se está perfilando desde luego para 2021, que es un año con una elección enorme. Bueno, va a haber elecciones por todos lados, 15 gubernaturas. Hablando de mujeres, por cierto, el INE ha establecido que los partidos deben postular a candidatas mujeres en estas fórmulas para las gubernaturas, entre otras cosas. Y bueno, aquí está el tema de lo que está ocurriendo en términos de alianzas, esta coalición entre PRI, PAN, PRD y lo que esto significa. ¿Cómo están viendo las cosas, Denise, sobre este tema? Sí, le entro. Solo quisiera contestarle muy brevemente a Sabina. Sabina, dices, no es el momento de los tecnócratas. Sí, es cierto, pero siempre será el momento de los técnicos y los profesionales en puestos técnicos, porque si no, la calidad y la gestión del gobierno seguirá siendo mala. Es como si colocaras a un abogado para vigilar la construcción de un edificio o un agrónomo al frente de Pemex. Y si realmente este gobierno quiere separar el poder político del poder económico, como muchos queremos que sea, no pones a una marxista en la tesorería,
lo que haces es fortalecer la Comisión de Competencia, fortaleces a los órganos reguladores, no le entregas contratos por adjudicación directa a tus cuates, a los mismos de siempre, como Carlos Slim, o a otros, como al hijo de Bartlett o a tu prima. Precisamente porque estamos en un momento histórico, los nombramientos deberían reflejar eso: competencia y no coatitud, formación profesional y no lealtad política, porque si no, el viejo problema de la politización de la burocracia para ponerla al servicio del presidente será exacerbado, no corregido. Y pensando en las déjame un segundito, Denise, perdón. Olvídate del otro tema, porque ya quedó otra vez el tema anterior. Entonces necesitamos aterrizar el asunto. A ver, están ustedes en un planteamiento muy encontrado respecto al tema de los nombramientos. Dejemos el tema de las alianzas que yo planteé hace ratito para otro momento. Vamos a cerrar este asunto con la discusión abierta sobre los perfiles, sobre lo que se está escuchando aquí. A ver, Sabina, dinos qué le respondes a Denise. Yo creo que sí es el momento en que debe haber gente ideológica en los puestos clave. ¿Por qué? Porque tienen que tener una mirada hacia dónde deben cambiar. Confío que la doctora Concheiro no se va a meter a su computadora y empezar a hacer cambios que no sabe cómo operar o no sabe cómo ensamblar para ciertos propósitos. Tendrá un equipo de técnicos, pero estará, y uso sus palabras, vigilando. Fue nombrada para vigilar un cambio y creo que ese es el sentido. Por otra parte, lo que encuentro muy interesante es que este nombramiento conviva con el de Tatiana Clouthier, que tiene el sentido inverso. Tatiana está siendo nombrada como secretaria de Economía precisamente porque es una figura puente. Siempre a Morena le ha servido como un puente hacia otras regiones. Por ejemplo, en la campaña era el puente con, no solo era una vocera fresca y dura, sino era el puente con la clase media, la que le daba la confianza a la clase media de que este gobierno no pretendía hacer. Y también era el puente con las mujeres, era una figura aspiracional para las mujeres, una mujer empoderada. Bueno, Tatiana, en los 2 años que lleva en el Congreso, lo mismo, fue una figura puente entre Morena y otros partidos y entre las facciones muy divididas de Morena. No hay que olvidar cómo se llevó a Porfirio Muñoz Ledo a su despacho cuando Porfirio pretendía quedarse como dictador perpetuo del Senado, y cuando salió, Porfirio Muñoz Ledo venía a dar un discurso épico sobre la sucesión en la presidencia del Senado. Esa es Tatiana. Tatiana tampoco es tecnócrata y va a la Secretaría de Economía no a hacer algo técnico, va de nuevo con una función que es puentear, es decir, va a puentear entre los megarricos de este país, los dueños de los megaconsorcios de este país y el presidente, pero también, y esto tal vez sea más importante a nivel social, entre el presidente y la clase media. Va a recordarle al presidente que la clase media es también pueblo, que la clase media no son los malditos fifís que han saqueado el país y que necesitamos a la clase media para una recuperación económica. Las empresas de la clase media son las que le dan trabajo al 80% de los mexicanos y las mexicanas. Va a eso, va a crear un puente entre el empresariado, así de complejo como es, y este gobierno que se quiere mover a formas más socialistas. Yo creo que juntos los dos nombramientos nos dan el retrato de lo que quiere hacer el presidente, a dónde quiere encaminar el país. Quiere un país con un Estado más robusto, separado de los intereses económicos, pero no quiere llevarnos a un Estado como el venezolano, que es un Estado que se ha comido todo el país. No hay nada más que el Estado en Venezuela. Creo que venimos de una época donde sí se crearon cosas buenas y esas cosas buenas
pueden sumarse en la palabra el empresariado. Así lo leo yo, Denise. Bueno, pues ahí está este tema, Denise Sabina, que desde luego da mucho de qué hablar. Se nos acabó el tiempo para la mesa, pero les pido una última intervención de este asunto que queda aquí, pues contrastado entre la postura tuya, Denise, y la de Sabina, y cerremos con un último comentario sobre el alcance, el sentido, la lectura, como dice Sabina, de estos nombramientos que se dieron a conocer esta semana. ¿Cómo cierras, Denise, con este tema? Respondiéndole a Sabina sobre el nombramiento de Tatiana Cloutier, quien tiene todo mi respeto y afecto, pero se le manda a una secretaría que se ha vuelto irrelevante. Es una secretaría que abandonó la estrategia de promoción de las exportaciones, que abandonó el impulso a la innovación empresarial, que quedó marginada de las discusiones del Tratado de Libre Comercio, y ahora justo que debería coordinar un plan agresivo de reactivación económica con apoyo a esas empresas a las que te refieres, sí creo que Tatiana Cloutier manejará bien las redes y la comunicación y será una gran vocera, pero con austeridad franciscana y sin relevancia política. No podrá impulsar lo que el presidente no quiere impulsar en este momento. Dices que será un buen puente. ¿Un puente hacia dónde? Porque en este momento se requieren acciones extraordinarias y el presidente no quiere cambiar de ruta, reitera acciones minimalistas. Dices que lo que tiene en mente es un Estado más robusto. Yo lo que veo es un encogimiento del Estado de una manera muy neoliberal, paradójicamente. Está recortando presupuestos, recortando secretarías, amputándole las manos y los pies a un Estado que quedará con poca capacidad de aliviar la pobreza y encarar la desigualdad. Entonces, Tatiana, sí, yo creo que tiene esa visión que comparto, de puentear con las clases medias, puentear con el empresariado, pero no un presidente que vaya a ser responsivo o que necesariamente le escuche. Vemos que en esta coyuntura se necesitan apoyos explícitos para esa población obligada a regresar a la calle en plena pandemia porque el gobierno no está ofreciendo apoyos económicos. Es una trágica paradoja que en tiempos en los cuales se busca en el mundo agrandar al Estado, el presidente busca empequeñecerlo. Entonces llegará Tatiana con todas esas cualidades que le conocemos, pero con un presidente que no necesariamente quiere tender esos puentes ni a la clase media ni a la clase empresarial y que está dispuesto a que México conviva con el peor de ambos mundos, una recesión económica y una pandemia fuera de control, Sabina. Sabina, nos vamos contigo. Sí, bueno, yo veo dos críticos de este gobierno. Unos dicen, Dios santo, están desmontando todos los mecanismos neoliberales usados en los últimos 30 años y eso nos va a llevar tarde o temprano a ser Venezuela. Y otros críticos dicen, pues, ¿de qué hablas? Este gobierno no es de izquierda. Al contrario, este gobierno es el más neoliberal de nuestra historia. Y a veces el mismo crítico lo dice en sucesivos artículos o incluso en sucesivos párrafos del mismo artículo. Pero yo creo que quitando las exageraciones, que vamos a hacer Venezuela o que este es el gobierno más neoliberal de la historia, creo que ambos diagnósticos son ciertos y conviven. Como decía, el nombramiento de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía muestra que el gobierno sabe que necesita del empresariado. Y el de la doctora marxista Concheiro en la tesorería muestra que sí hay una intención de seguir desbaratando premeditadamente, pausadamente los mecanismos neoliberales. En suma, estamos en un proceso. ¿Hacia dónde? Denise es muy pesimista. Yo reitero que pienso, que observo que vamos hacia un Estado más robusto y que no esté supeditado a los más ricos. Esa es la gran novedad de este gobierno.
Bueno, pues de todo eso seguiremos hablando a las 2. Gracias por estar esta mañana de viernes en esta mesa. Seguiremos en contacto. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días. Buenos días. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Tenemos más.